Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 23. El tema de hoy, tú tienes las llaves. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 de US Airways colisionó con una bandada de gansos. Ambos motores fallaron. El avión sobrevolaba Nueva York. Se cernía un desastre potencial. No solo los 155 ocupantes del vuelo estaban en peligro, sino también miles más podían morir si el avión chocaba contra los rascacielos de la ciudad. El capitán Chesley B. Sully Sullenberg III pilotó el avión con inmensa habilidad y valentía. Realizó un aterrizaje de emergencia exitoso sobre el río Hudson. Ni un solo pasajero murió ni hubo heridas graves. Días después, el alcalde de Nueva York le concedió al piloto heroico que había salvado a tantos las llaves de la ciudad. Darle a alguien las llaves de una ciudad implica un privilegio enorme. Es un símbolo de acceso y autoridad. Las llaves se dan usualmente en reconocimiento por algún servicio notable a una ciudad. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es quien tiene las llaves. El Cristo resucitado dice: tengo las llaves de la muerte y del infierno, en Apocalipsis 1:18. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús ha logrado una salvación más grande que la de cualquier ser humano pudiera alcanzar. La autoridad que él ostenta como resultado de ello es también la más grande que puede existir. Tiene las llaves de la vida y la muerte. De manera sorprendente, Jesús le da a Pedro y a la iglesia, esto es a nosotros, las llaves del reino según Mateo 16:19. Y pensar que hay tantos cristianos que se sienten sin fuerzas, sin ninguna clase de autoridad espiritual. Al parecer, no entienden lo que Jesús les ha dado. Tú no eres alguien desprovisto de fuerza, tienes el gran privilegio de haber recibido las llaves del reino. Vamos a leer Salmos capítulo 14, versículos del 1 al 7. Salmos capítulo 14, del 1 al 7. Vamos a leerla en PDT, Palabra de Dios para Todos. La maldad de los seres humanos. Al director Canción de David. Van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. El Señor observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios. Todos se habían vuelto perversos. No hay ni uno que haga el bien, ni uno solo. ¿Acaso son tan ignorantes los perversos, esos que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Nunca buscan al Señor. Cuando Dios envíe su castigo a los que hacen el mal, se apoderará de ellos un gran terror, porque Dios está siempre con la gente justa. Aunque ustedes traten de frustrar los deseos del oprimido, el Señor es su refugio. Ojalá que la salvación de Israel viniera del que habita en el monte Sión. Cuando el Señor restaure la fortuna de su gente, que sea feliz el pueblo de Jacob, que se alegre el pueblo de Israel. Primer punto, disfruta del acceso a Dios. Recibir las llaves del reino, según Mateo 16:19, significa recibir acceso a Dios. Es lo que Jesús logró por nosotros. Dios siempre ha buscado a quienes lo buscan a Él. Lo acabamos de leer en el verso 2. Puedes disfrutar del acceso a Dios, pero nadie es justo. La humanidad por entero ha pecado. Cada uno de nosotros se ha corrompido. Lo mismo dice en Romanos 3 del 9 al 12. David describió esta corrupción en términos generales, pero también ofreció dos ejemplos específicos. El primero es negar la existencia de Dios, cuando dijo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el segundo es fallar en cuanto a asistir al pobre. En el verso 6 dice: ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. El reino de Dios implica buscar a Dios y procurar justicia para el pobre. Y esa es exactamente la nota con la que este salmo concluye. David clama a Dios en el verso 7: quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Gracias a Dios lo hizo. La salvación para Israel vino de Sión en la persona de Jesús. Vivió, murió y resucitó para hacer posible que pueda recibir el perdón, ser justificado por su sangre y recibir acceso al Padre.
como lo dice Efesios capítulo 2, verso 18. Ahora Jesús te da las llaves del reino de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por haberme dado una justicia que no procede de mis méritos. Gracias por darme acceso al Padre. Señor, hoy te busco. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 20. Mateo 16, del 1 al 20. Danos pruebas. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba. Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Jesús les contestó: por la tarde ustedes dicen, van a hacer buen clima porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significan, pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue. La levadura de los líderes religiosos. Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían: tal vez él dijo esto porque no trajimos pan. Jesús sabía que estaban hablando y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan que los 5 panes que se le dieron a los 5,000 personas? ¿Tampoco se acuerdan de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró? ¿O no se acuerdan de los 7 panes con los que se alimentaron 4,000 personas? ¿No recuerdan todas las canastas que llenaron con lo que sobró? Yo no estaba hablando del pan. ¿Por qué no lo entienden? Lo que les estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús vino a la congregación de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios los juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Entonces Jesús les advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Amén. Segundo punto, recibe las llaves por fe. El contexto de la enseñanza de Jesús sobre las llaves del reino es entender y reconocer quién es Jesús. Así como leímos en el Salmo de hoy, Dios busca a alguien que sea sensato, como dice en Salmo 14, 2, la parte B. De modo que Jesús se mostró bastante sorprendido por la falta de entendimiento de sus discípulos. Cuando les dijo: ¿todavía no entienden? ¿Cómo es que no entienden? Entonces Pedro entendió repentinamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue en tal contexto que Jesús dio a Pedro las llaves diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Versos 18 y 19. Las palabras de Jesús fueron dirigidas a Pedro. Jesús va a edificar su iglesia sobre la fe que Pedro ha demostrado, similar a una roca. Pedro recibió las llaves del reino y en el día de Pentecostés abrió la puerta a 3,000 personas, lo dice en Hechos 2:41. Abrió la puerta para el centurión gentil Cornelio y de ese modo el mundo gentil hebreo, lo dice en Hechos 10.
Pero no fue solo Pedro quien recibió las llaves del reino. Más adelante en el Evangelio de Mateo, Jesús asignó a sus discípulos una autoridad espiritual. En Mateo 18:18, cuando dijo: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Estos son la responsabilidad y el privilegio extraordinario que Jesús nos concede como iglesia. Nos da las llaves del reino, como si nos dijera: tendrán acceso libre y total al reino de Dios. Las llaves que abren toda y cada una de las puertas. No más barreras entre el cielo y la tierra ni el cielo. Un sí en la tierra es un sí en el cielo, y un no en la tierra es un no en el cielo. Jesús dice: por cierto que el poder del infierno no podrá derrotar a la persona que tenga fe. La iglesia, armada con las llaves del reino, puede derribar las puertas del infierno y liberar a los cautivos. Las puertas del reino de la muerte no podrán sostenerse contra la iglesia. Las puertas son defensivas, no ofensivas. Es la iglesia la que está a la ofensiva, de modo que puedes tener la certeza de la victoria contra las defensas del enemigo. Asimismo, puedes disfrutar del maravilloso privilegio de ver a la gente recibir la libertad por la predicación de la buena noticia del reino. Puedes gozarte al ver a la gente librándose de la drogodependencia, de la drogodependencia, el alcoholismo, el delito o cualquier otra atadura. Puedes afrontar desafíos con confianza, sin temor al mal, sabiendo que participas de una autoridad espiritual significativa. Ay, gracias, Señor. Vamos a dar gracias al Señor juntos. Señor, gracias por tu promesa de que lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Ahora vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 45. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el capítulo 47, verso 12. Génesis 45 dice así: José se da a conocer a sus hermanos. José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio. Entonces dijo: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando le reveló su identidad a los hermanos. Lloró tan fuerte que los egipcios lo escucharon e incluso lo supieron en el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿todavía está vivo mi papá? Pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él. Entonces José les dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Vayan rápido a donde está mi papá y cuéntenle que su hijo José le manda este mensaje. Dios me hizo gobernador de todo Egipto. Ven sin demora a donde yo estoy. Vas a vivir en la tierra de Gosén y vas a estar junto a mí, tú, tus hijos, tus nietos, tu ganado, tus rebaños y tus posesiones. Allá yo te voy a cuidar para que ni tú, ni tu familia, ni los que estén contigo pierdan todo lo que tienen, ya que todavía quedan 5 años de escasez. Ahora ustedes y mi hermano Benjamín saben que sí soy yo el que les está hablando. Entonces, cuéntenle a mi papá sobre el honor que recibí aquí en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Apúrense y tráiganme a mi papá. Luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Después José besó a todos sus hermanos y lloró a medida que los abrazaba. Después de esto, sus hermanos comenzaron a hablarle. Al faraón le llegó la noticia de que los hermanos de José habían venido, lo cual les agradó tanto al faraón como a sus ministros. Entonces el faraón le dijo a José: dile a tus hermanos que hagan esto. Carguen sus burros con comida y vayan a la tierra de Canaán. Después traigan a su papá y a sus familias. Yo les daré las mejores tierras de Egipto y comerán la mejor comida de la tierra. Y ordénales esto: lleven carretas de Egipto para que traigan a sus mujeres e hijos. También traigan a su papá.
No se preocupen si dejan allá sus posesiones, les daremos lo mejor de Egipto. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les dio carretas tal como lo ordenó el faraón y también les dio comida para el viaje. A cada uno le dio una muda nueva de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su papá le mandó 10 burros cargados con lo mejor que había en Egipto y 10 burras cargadas con trigo, pan y comida para el viaje de su papá. José envió a sus hermanos y ellos se fueron. José les dijo, no se vayan peleando por el camino. Se fueron de Egipto y llegaron a donde estaba su papá en la tierra de Canaán. Le dijeron, José está vivo y está gobernando toda la tierra de Egipto. Jacob no supo qué hacer, no les creyó lo que decían. Ellos le contaron todo lo que José les había dicho y él vio todas las carretas que José había mandado para llevarlo de regreso a Egipto. Entonces Jacob se puso contento y emocionado. Luego Israel dijo, es suficiente, mi hijo José está vivo, iré a verlo antes de morir. Capítulo 46. Jacob se va a Egipto. Entonces Israel comenzó su viaje llevando todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su papá Isaac. Mientras dormía, Dios le habló a Israel en un sueño y lo llamó Jacob. Jacob. Aquí estoy, respondió Jacob. Luego Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu papá. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y luego te volveré a traer de regreso cuando mueras. José cerrará tus ojos con sus propias manos. Jacob salió de Beerseba. Los hijos de Israel cargaron a su papá Jacob, a sus mujeres y a sus hijos en las carretas que el faraón había mandado para traerlos. Jacob y todos sus descendientes llevaron su ganado y todas las cosas que habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. Jacob se llevó a Egipto a sus hijos, nietos, hijas, nietas y al resto de sus descendientes. Estos son los nombres de los hijos y descendientes de Israel que fueron a Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primer hijo de Jacob. Los hijos de Rubén eran Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón eran Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá eran Onán, Selá, Fares y Zera. Y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares eran Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar eran Tola, Jubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón eran Sered, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos que Lea tuvo en Padán Arán, además de su hija Dina. Había en total 33 personas en su familia. Los hijos de Gad eran Sefot, Hagí, Suní, Esbón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser eran Imná, Isba, Isbi, Beria y su hermana Sera. Los hijos de Beria eran Heber y Malquiel. Esos fueron los hijos de Silpá y Jacob. Silpá era la criada que Labán le había dado a su hija Lea. En total había 16 personas en esta parte de la familia. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, eran José y Benjamín. José tuvo 2 hijos en la tierra de Egipto, llamados Manasés y Efraín. Su madre era Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín eran Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Eí, Ros, Mupín, Jupín y Ard. Esos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Había 14 personas en esa parte de la familia. El hijo de Dan era Jusí. Los hijos de Neftalí eran Yasel, Guní, Geser y Silén. Esos eran los hijos de Bilá y Jacob. Bilá era la criada que Labán le había dado a su hija Raquel. Eran 7 personas en esa parte de la familia. El número total de los descendientes que fueron con Jacob a Egipto era 66. Esta cantidad no incluye a las esposas de sus hijos. Además, había 2 hijos de José que nacieron en Egipto. Entonces, en total había 70 familiares de Jacob en Egipto. Israel envió a Judá antes de él a encontrarse con José en la tierra de Gosén. Israel y su gente llegaron después. José mandó reparar su carroza y se fue a Gosén a encontrarse con su papá Israel. Cuando lo vio, lo abrazó y lloró largo rato abrazándose con él. Luego Israel le dijo a José: ahora puedo morir en paz porque ya vi tu rostro y sé que estás vivo. Después José le dijo a sus hermanos y a todos sus familiares:
Voy a ir a contarle al faraón que ya llegaron mis hermanos y los familiares de mi papá que estaban en la tierra de Canaán. Son una familia de pastores, siempre han tenido ovejas y ganado. Trajeron con ellos todos sus animales y todas sus pertenencias. Cuando el faraón los llame y les pregunte en qué trabajan, ustedes les van a responder: nosotros sus siervos siempre hemos criado animales desde que éramos jóvenes, tal como nuestros antepasados. Digan esto para que puedan quedarse a vivir en Gosén, ya que en Egipto detestan a los pastores. Capítulo 47 de Génesis. Israel se queda a vivir en Gosén. Entonces José fue y le contó al rey. Le dijo: mi papá y mis hermanos, sus rebaños y su ganado y todo lo que tienen llegaron de la tierra de Canaán y están en la tierra de Gosén. José llevó a 5 de sus hermanos y se los presentó a Faraón. El faraón les dijo a sus hermanos: ¿en qué trabajan ustedes? Y ellos le respondieron: nosotros sus siervos somos pastores tal como nuestros antepasados. Luego le dijeron al faraón: hay mucha hambre en la tierra de Canaán, no quedan campos que tengan pasto para nuestros animales. Por eso nos vinimos a vivir aquí, le rogamos que nos deje quedarnos a vivir en Gosén. Luego el faraón le dijo a José: tu papá y tus hermanos vinieron a buscarte, la tierra de Egipto está a tu disposición. Acomoda a tu papá y a tus hermanos en la mejor parte de la tierra. Deja que vivan en la tierra de Gosén. Si tú sabes que hay entre ellos hombres diestros, ponlos a cargo de mi ganado. Después José llevó a su papá, Jacob, y se lo presentó al faraón. Jacob bendijo al rey. El faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes? Jacob le respondió: solo he vivido 130 años, una vida muy corta y con muchas dificultades. Mis antepasados vivieron muchos más años que yo. Luego Jacob bendijo al faraón y se fue. José instaló a su papá y a sus hermanos, les dio la mejor tierra de Egipto en la tierra de Ramsés, tal como el faraón se lo había ordenado. José les dio alimento a su papá y a sus hermanos, incluso a los más pequeños. Amén. Tercer punto: abre puertas y ve vidas cambiadas. Solo es el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema, escribió Alejandro Dumas. Jacob, o sea Israel, y su familia habían pasado por un dolor profundo, pero ahora experimentaban una felicidad suprema. En ocasiones trato de ocultar mis emociones, pero José era un hombre de emociones intensas. Al identificarse ante sus hermanos comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Las emociones son una parte significativa de nuestra realidad como seres creados con manos y pulmones. No temas mostrar tus emociones. Jesús lloró y mostró compasión públicamente. José perdonó totalmente a sus hermanos. En su libro Total Forgives, Perdón Total, Kendall describe esta realidad en términos personales como una de las cosas más difíciles que se le podrían haber pedido, pero también lo más grandioso que nunca le podrían solicitar. Una bendición inesperada emergió al comenzar a perdonar. Vino a mi corazón una paz que no había sentido por años. José fue capaz de entender que pese a las dificultades por las que había pasado, pudo ser usado por Dios para salvar vidas. 3 veces expresa que fue Dios quien lo envió. José dice: no se aflijan más ni se reprochen por haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Al mirar atrás, veo cuántas veces me preocupé innecesariamente. Si solo hubiera confiado en Dios de manera absoluta, me hubiera ahorrado mucha confusión. Considera cuánto debe haber sufrido Jacob por José, cuando Dios en realidad tenía todo bajo control. Jesús dijo que vino a cumplir el Antiguo Testamento en Mateo 5, del 17 al 20. La historia de José es un buen ejemplo de ello. Jesús cumplió lo que fue anticipado por José. El sufrimiento de José fue parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Al salvar a su pueblo, Dios hizo de José administrador y gobernante sobre todo Egipto. Una de las claves del reino es entender que Jesús es el Salvador del mundo. Ver que detrás de la cruz estaba la mano de Dios salvando vidas a través del sufrimiento de Jesús por una salvación de manera extraordinaria. Dios también ha hecho de Jesús no un mero gobernante terrenal, sino Señor de toda la creación. El héroe del vuelo 1549 del que hablábamos al inicio salvó a 155 personas y recibió las llaves de Nueva York.
José salvó la vida del pueblo de Dios y fue hecho administrador de todo Egipto. Jesús salvó al mundo y recibió las llaves del reino, las cuales delega a su iglesia. ¡Qué privilegio inmenso tienes! Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor. Amado Dios, quiero darte gracias porque en medio de Jesús y por medio de Jesús puedo recibir el perdón total. Ayúdame a perdonar por completo a los demás. Gracias porque esta es una de las llaves del reino, que podamos como iglesia usar las llaves para abrir las puertas del reino de la muerte y liberar a los cautivos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade Génesis 45 hasta el 47. La reconciliación solo es posible con una gran dosis de perdón. Repito, la reconciliación solo es posible con una gran dosis de perdón. El perdón de José a sus hermanos fue total. Amor que cubrió una multitud de pecados. Si yo hubiera sido Jacob, tal vez me hubiera enfurecido con mis hijos por todo el sufrimiento que me hicieron vivir. Pero Jacob estaba demasiado gozoso por saber que su hijo seguía vivo. Todos habrán quedado maravillados por el extraordinario plan de rescate hecho por Dios. Así es. Dios es soberano y recordemos que para todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tenemos las llaves del reino entregadas por Jesús a nosotros como iglesia. Entonces no tenemos que temer, solo confiar. Recuerden que este podcast fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.